Buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a la recta final de esta unidad, donde vamos a abordar quizás el tema más subestimado, pero peligrosamente crucial de toda su formación como tecnólogos en emergencias médicas, y me refiero a la documentación y los registros legales, que corresponde al contenido 3 de la unidad 5, aunque sé que en el fragor del semestre a veces confundimos los números de unidad. Lo importante es que estamos aquí para cerrar este ciclo de conocimiento legal vital. Seguramente muchos de ustedes entraron a esta carrera por la adrenalina, por la sirena, por la oportunidad de salvar vidas con sus manos, haciendo compresiones torácicas o intubando en una calle oscura bajo la lluvia. Y probablemente vean el llenado del formulario 002 o la redacción de informes como una tarea tediosa, aburrida y secundaria, algo que se hace rápido para poder ir a cenar o descansar en la base, pero hoy vengo a decirles que esa mentalidad es su peor enemigo, porque en el Ecuador contemporáneo, desde la perspectiva jurídica, una atención médica no registrada es una atención no realizada. Quiero que se graben a fuego en sus mentes un aforismo jurídico clínico que es la base de todo lo que vamos a discutir hoy. Quod non est in actis, non est in mundo. Lo que no está en las actas no está en el mundo. Esto significa que ustedes pueden haber realizado la reanimación más heroica y técnicamente perfecta de la historia. Pueden haber salvado al paciente de las garras de la muerte, pero si no lo escribieron, si no documentaron cada fármaco, cada minuto y cada signo vital para el juez, para el fiscal y para el sistema, ustedes no hicieron nada, o peor aún, hicieron algo malo y lo ocultaron. La historia de la documentación en nuestro país ha sufrido una metamorfosis radical, pues hace 20 años una bitácora informal o un papel arrugado bastaban, pero hoy, impulsados por la Constitución de 2008, que elevó la salud a derecho garantizado y estableció la responsabilidad objetiva, el registro clínico se ha convertido en un instrumento público con poder para condenarlos o absolverlos. Entiendan que el formulario 002 no es un papel, es un testigo. Es el único testigo objetivo y perenne que hablará por ustedes dentro de 5 años, cuando les llegue una notificación de la Fiscalía por una supuesta mala práctica y ustedes ya ni siquiera recuerden la cara del paciente. Para comprender la magnitud de esto, debemos analizar la arquitectura jurídica que nos rige, empezando por la Constitución, cuyo artículo 362 exige calidad, y el artículo 66 protege los datos personales, lo que convierte a esa hoja de atención en un documento confidencial y reservado. Por eso, quiero ser muy claro con un ejemplo de la vida cotidiana que veo con terror en redes sociales. Tomar una foto al formulario con los datos del paciente y subirla a una historia de Instagram o enviarla por WhatsApp al grupo de amigos es un delito. Es una violación a la intimidad sancionada por la Ley Orgánica de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales, y créanme, no quieren perder su licencia y enfrentar un juicio por un like. Pero el verdadero monstruo legal que acecha detrás de un mal registro se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP, específicamente en dos artículos que son la espada y la pared entre las que ustedes trabajan. Primero, el artículo 146 sobre homicidio culposo por mala práctica profesional. Este artículo nos dice que la infracción se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado y, adivinen, ¿cuál es la prueba reina para demostrar si observaron o no ese deber? Exacto, la documentación. Si el protocolo de trauma dice que deben tomar signos vitales cada 5 minutos en un paciente inestable y su hoja 002 muestra un vacío de 20 minutos sin registros, ustedes acaban de entregarle al fiscal la evidencia documental de su negligencia, se han condenado a ustedes mismos con su propio bolígrafo. El segundo artículo, y este es el que suele enviar a la cárcel a los paramédicos más rápido que la mala práctica, es el artículo 328, que tipifica la falsificación y uso de documento falso. Y aquí quiero detenerme para explicarles el concepto de falsedad ideológica, que suena complejo pero es muy simple y común. Ocurre cuando el documento es real, es decir, el formulario es oficial, su firma es verdadera, pero el contenido intelectual, lo que escribieron, es mentira.
Piensen en ese compañero, o quizás en ustedes mismos en un momento de debilidad, que llega cansado a la base a las 3 de la mañana después de atender a un paciente borracho que solo dormía en la acera, y como les da pereza haber tomado los signos vitales reales, se inventan los números, ponen el clásico 120/80 de presión arterial, 80 de pulso y 16 de respiraciones, y para colmo, repiten esos mismos números idénticos en la columna de salida y en la de entrega. Eso, señores, se llama signos vitales en escalera o inventados, y para un perito forense o un auditor médico es una bandera roja gigante, porque fisiológicamente es imposible que un ser humano mantenga signos vitales planos e idénticos en situaciones de estrés o transporte. Hacer esto, inventar un dato para llenar el espacio vacío, no es un error administrativo, es un delito penal castigado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, porque al ser ustedes personal de salud operativa, ese formulario tiene efectos de documento público. La jurisprudencia ecuatoriana es clara al respecto. No se requiere que su mentira haya matado al paciente para que sea delito. Basta con que hayan vulnerado la fe pública. Basta con que hayan mentido en un documento oficial para que la sanción proceda. Ahora bajemos de la nube legal a la realidad operativa del asfalto y hablemos del formulario 002, que es su pan de cada día, y analicémoslo no como un trámite, sino como su escudo o su blindaje profesional. El llenado de este documento debe seguir un protocolo maestro de integridad, comenzando por la identificación y los tiempos. Los tiempos son la columna vertebral de la credibilidad de su historia y deben ser secuenciales y lógicos. La hora de despacho debe ser anterior a la salida anterior a la escena, y así sucesivamente, porque cualquier inconsistencia, como poner que llegaron a la escena antes de salir de la base, será utilizada por un abogado defensor astuto para impugnar la credibilidad de todo su reporte, argumentando que si mienten en la hora, mienten en todo lo demás. En la evaluación clínica, la narrativa es fundamental, y aquí veo un error recurrente que es la subjetividad. Ustedes no están ahí para juzgar moralmente al paciente, están para describir hallazgos fenomenológicos, por lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, escriban paciente borracho y grosero en el motivo de consulta o en la enfermedad actual, porque borracho es un juicio de valor y grosero es subjetivo, y eso les puede acarrear una demanda por difamación. Lo correcto, lo técnico y lo legalmente seguro es escribir paciente con halitosis alcohólica, disartria, inestabilidad en la marcha y lenguaje soez. Están diciendo lo mismo, pero con terminología clínica objetiva que describe hechos, no opiniones. Otro punto crítico donde la documentación salva vidas, literalmente, es en la transición de cuidados o hand-off, porque el registro resuelve el peligroso teléfono dañado que ocurre cuando pasan al paciente de la ambulancia a la sala de emergencias. Imaginen que ustedes le administraron 10 miligramos de morfina a un paciente con fractura de fémur para el dolor, pero en el caos de la entrega se olvidaron de decirlo verbalmente y peor aún, no lo anotaron en el formulario o lo anotaron después de irse. El médico de emergencias, al ver al paciente gritando de dolor, podría administrarle otra dosis de morfina o un sedante potente, y esa suma de dosis no documentada podría causar una depresión respiratoria letal. En ese caso, la culpa de esa muerte sería de ustedes, por no haber cerrado la brecha de información farmacológica mediante el registro adecuado. Además, no podemos olvidar el aspecto financiero, que aunque suene frío, es lo que mantiene operativo el sistema. En el marco del Acuerdo Ministerial 140-2023, cada curita, cada catéter y cada litro de oxígeno que ustedes usan cuesta dinero y alguien tiene que pagarlo, sea el IESS, el SPPAT o el MSP. Si ustedes no realizan el descargo de insumos en la sección M del formulario, si no detallan lo que usaron, eso no se puede cobrar y se convierte en una glosa, una objeción de pago que desfinancia a su institución. Y si trabajan en el sector público, como bomberos o MSP, la pérdida de inventario no justificada puede derivar en acusaciones de peculado,
es decir, malversación de fondos públicos. Así que llenen esa sección con la misma diligencia con la que ponen una vía. Un tema que siempre genera dudas y miedo es la negativa al tratamiento o el alta voluntaria en la calle. Ya hablamos en clases pasadas sobre la capacidad, pero hoy hablemos de cómo documentar esa negativa para que sea un verdadero descargo de responsabilidad y no una trampa. Para que una exoneración sea válida, el paciente debe ser competente y ustedes deben demostrar esa competencia en el papel. No basta con que el paciente firme el reverso de la hoja. Antes de darle el bolígrafo, deben aplicar una lista de verificación mental y plasmarla. ¿Está orientado en tiempo, espacio y persona? ¿Está sobrio? ¿Su saturación de oxígeno y glucosa son normales? Si un paciente tiene aliento etílico o una hipoglucemia de 40 o un trauma cráneoencefálico que lo tiene confuso, ese paciente no tiene competencia legal para firmar nada, y si ustedes aceptan su firma y se van, están cometiendo abandono de persona. Pero si el paciente está lúcido y competente y aún así se niega, deben escribir textualmente la advertencia de riesgos, algo como: se explica al señor Pérez que su dolor torácico sugiere un infarto y que negarse al traslado implica riesgo alto de muerte inminente, lo cual entiende y acepta. Y aquí viene el truco de la calle: consigan un testigo, la firma de un policía, un agente de tránsito o un guardia de seguridad que avale que ustedes informaron y ofrecieron la ayuda. Es su mejor póliza de seguro. También debemos tocar el tema de la cadena de custodia y las pertenencias, un área donde muchos paramédicos han sido injustamente acusados de robo. El formulario 002 tiene una sección específica para esto, y deben usarla. Si recogen a un paciente inconsciente y tiene una billetera, no la guarden en su bolsillo para que no se pierda. Hagan un inventario detallado frente a testigos. Escriban billetera color café con cédula y $20 en efectivo. Y hagan que quien recibe al paciente en el hospital les firme la recepción de esas pertenencias con nombre y apellido. Si ponen se entregan pertenencias de forma genérica y el paciente despierta diciendo que tenía $500, ustedes serán los sospechosos principales y no tendrán cómo defenderse. En la era moderna, también nos enfrentamos a la digitalización, con el uso de tabletas en el sistema EQ 911 y la Ley de Comercio Electrónico, que otorga validez jurídica a la firma electrónica y a los registros digitales. Esto significa que sus claves de acceso, su usuario y contraseña son su firma legal. Nunca, y repito, nunca compartan sus claves con un compañero ni dejen que otro cierre los casos por ustedes en la tablet, porque eso equivale a entregarle su sello y su firma en blanco. Si ese compañero comete un error o falsifica un dato usando su usuario, legalmente fueron ustedes, y explicarle al juez que le presté la clave porque estaba ocupado, no lo salvará de la responsabilidad penal por suplantación de identidad o falsedad. Finalmente, quiero hablarles del contexto de violencia que vivimos y cómo el Código Plata afecta su documentación. Cuando activan este código por seguridad ante amenazas, su registro debe ser extremadamente cauteloso pero preciso. Documenten los tiempos de espera en la zona segura o zona tibia mientras llegaba la policía, porque esos minutos de retraso en la atención médica deben estar justificados por la inseguridad de la escena para evitar demandas por demora en el auxilio. Registren la presencia policial, los nombres de los oficiales que tomaron procedimiento, pero eviten poner nombres de presuntos agresores o juicios sobre la situación criminal. Limítense a lo médico y a la seguridad de su equipo. En conclusión, queridos estudiantes, el dominio de la documentación no es una competencia administrativa, es una herramienta de supervivencia profesional. Quiero que cambien su visión y dejen de verse solo como operadores técnicos para verse como gestores de riesgo clínico legal. Una historia clínica bien llenada, pulcra, sin tachones, sin corrector líquido, que por cierto está prohibido porque sugiere intento de ocultar errores, con tiempos lógicos y una narrativa objetiva, es lo que eleva su estatus profesional. Es lo que le dice al sistema que ustedes no son simples chóferes de ambulancia, sino profesionales de la salud que actúan bajo evidencia, ciencia y ley. El propósito último de esta unidad es crear en ustedes una cultura de seguridad jurídica, donde puedan actuar con confianza,
sabiendo que su pluma o su tablet son tan poderosas como su destreza clínica para proteger su libertad y su carrera. Así que la próxima vez que se sientan tentados a inventar un signo vital o a dejar un espacio en blanco por pereza, recuerden que lo que no está escrito no existe y que en un tribunal el papel es lo único que hablará por ustedes. Muchas gracias por su atención y con esto cerramos el contenido de la unidad, listos para aplicar este conocimiento en la práctica real.